Bueno, ahora sí estamos con Roxana Barrantes, ella es del Instituto de Estudios Peruanos, que, como decíamos, cumple 50 años, en una celebración que parece que va a durar 50 años, o no, viene durando bastante tiempo. Tiene que durar un montón. Tiene que durar un montón. Bueno, han hecho un seminario importante, ¿no?, para los 50 años esta semana. Exacto, buenas noches. Buenas noches, Roxana, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí en esta coyuntura tan movida. Bueno, pero 50 años pueden romper una coyuntura, pues está bien. Yo sé, de eso se trata. De eso se trata. El Instituto de Estudios Peruanos está cumpliendo 50 años formalmente el 7 de febrero de 2014. Pero nosotros hemos decidido hacer una convocatoria amplia en un periodo largo de tiempo, comenzando con un seminario que mira para atrás. Ya. Y eso es lo que hemos hecho entre ayer y hoy, en un seminario donde, con trabajos encargados a investigadores, hemos hecho un balance de cuál ha sido la contribución de los investigadores del instituto a las ciencias sociales en el Perú. Ay, caramba, es bien difícil. ¿Y tú podrías resumir eso? Es muy complicado. ¿O has podido seguir? Pues debe ser muy difícil de evaluar. Es muy complicado, es muy interesante, porque además siendo académicos, siendo intelectuales, se quieren establecer tendencias, se quieren establecer regularidades, y lo otro es que los balances siempre son muy críticos. Ajá. ¿No? De todo lo que faltó, de todo lo que no se terminó, de todo lo que no se hizo, pero donde sí hay una regularidad, que es la búsqueda de pensar, comprender nuestro país. Claro, sí, pues. El Instituto de Estudios Peruanos comenzó con trabajos muy interesantes sobre el medio rural, las comunidades campesinas, me acuerdo, no sé si solamente con ese tema, pero yo me acuerdo de los trabajos iniciales de Julio Kotler, de Fernando Fuensalida, sobre Huayopampa, que es extraordinario, en fin, toda esa investigación, toda esa línea que para los libros de Matos Mar, bueno, Matos Mar, el gran fundador, ¿no?, del Instituto de Estudios Peruanos. Y director por 20 años. Director por 20 años, claro. Sus investigaciones sobre Taquile, pero en general, y luego eso fue un aporte extraordinario, porque era un tema que no se conocía, que no se había investigado, ¿no? Exacto. En los 60, cuando este grupo de intelectuales establece el instituto y comienza a investigar profesionalmente, ¿no? Porque eran profesores universitarios, de alguna manera participantes del movimiento social progresista, precisamente comienzan a trabajar pero no en una visión, no quiero decir arcaica, pero no una visión de conservación, sino en tratar de identificar cuáles son los componentes de cambio, los componentes de modernización del país que está ocurriendo en ese momento, y el ejemplo de Huayopampa es un caso extraordinario, que además los economistas importamos en términos de derechos de propiedad, ¿no? Como los derechos de propiedad, estos derechos de propiedad dentro de la comunidad terminan siendo un resultado de demandas de mercado, conexión con el mercado, la dinámica del mercado en los 60s, que el Perú estaba creciendo en los 60s, sí, pues, ¿no? Era un país atractivo, como es hoy. Sí, pues efectivamente hay una tendencia cada vez más al asentamiento de la propiedad privada en las comunidades que se integran al mercado. Pero ya tenemos poco tiempo, lamentablemente. Tú has tenido también una participación en este asunto y has hecho una presentación, o estás haciendo un estudio sobre la trampa del ingreso medio. A ver, cuéntanos eso. Exacto, esto es parte de los estudios que estamos realizando en el marco de los 50 años del instituto para definir nuestro programa institucional que nos va a abrir la puerta a los siguientes 50 años del instituto, que es constatar que el Perú es hoy una economía muy distinta a la que era a principios de siglo, ¿no? El número de pobres, el tema está en discusión. Hemos pasado de casi 50%, más de la mitad de peruanos, a 1 de cada 4. En términos del número de indigentes también hemos bajado de 16 a 6%. Las reservas internacionales nos dan una credibilidad a la política monetaria, pero no hemos diversificado lo suficiente las exportaciones, a pesar de cuánto han crecido. Tenemos mucha deuda económica, deuda interna en términos de cambios de productividad, formalización, y lo que estamos emprendiendo ahora en el instituto es la identificación de los cambios institucionales necesarios para sostener este crecimiento. Crecimiento que además está enmarcado en grupos sociales
hoy con el crecimiento de la clase media, pero que en ausencia de instituciones fuertes que brinden servicios públicos universales de calidad, como educación y salud, puede ser muy vulnerable. Sin educación no tenemos cambios de productividad que necesitamos. Claro. Perú tiene una productividad bastante baja comparado con América Latina. Los asuntos de vulnerabilidad, seguros, hay una propaganda, ahora no sé cuál empresa de seguros que me parece extraordinaria. No dejes que el cáncer te quite todo lo que tienes. Y eso es lo que pasa cuando tú no tienes... Se refieren a la vida, ¿no? Esquemas de movilidad, esquemas de redes de protección social, ¿no? Si tú no tienes un sistema de seguros muy bien establecido, una enfermedad te puede quitar todos los activos. Lo que ha pasado en Puno, lo que ha pasado en las alturas ahora, que hemos tenido una pérdida de activos de familias campesinas, que sin esquemas de seguros se vuelven un evento catastrófico. Pero eso tiene mucho que ver con el tema de la informalidad y lo que a su vez remite al tema de los costos de la formalidad. Entonces, con una legislación laboral tan onerosa y con problemas, con impuestos que también, una estructura tributaria que también es muy pesada, un IGB tan alto, en fin, esas cosas hacen que sea bien difícil la formalización, ¿no? Al mismo tiempo, tú lo que necesitas es un Estado que pueda asegurarte estos servicios públicos universales y promover allí donde es necesario, particularmente en todas estas familias que están saliendo recientemente de pobreza y que no les queda claro que tienen que contratar un seguro o les resulta todavía oneroso contratar un seguro, diseñar los mecanismos necesarios para que estas familias reduzcan vulnerabilidad. No. Y eso es algo que sí tiene que ser un rol de Estado con mercado. En ese tema había una crítica de un investigador del BID que decía que la generalización de la seguridad social gratuita para la gente lo que hace es fomentar la informalidad, porque ¿para qué me voy a formalizar si ya tengo el seguro social gratuito? Hay otros temas alrededor de la formalidad y la seguridad en el empleo que me parece que son bien importantes. No en vano tenemos hoy una huelga en Ripley. Ah, bueno, eso sí, ¿a qué se debe? Eso sí no estoy informado. ¿Qué cosa ha pasado? Condiciones laborales, o sea, es una empresa moderna y que con la legislación laboral que tenemos genera este tipo de conflictos en el centro de la modernidad en el Perú. Pero el problema de la legislación laboral que tenemos es más bien su carácter excluyente. Sí. Es tan oneroso ser formal, ese es el problema fundamental y eso no lo toca a nadie. Ojalá que ustedes se atrevan. Ojalá que se atrevan. Vamos a ver. Bueno, Roxana Barrante, muchas gracias por tu participación en la Hora N y felicitaciones nuevamente por los 50 años del IEP. Muchas gracias, Jaime. Vamos a una pausa.